¿Cuál por ahí ustedes dirían que fue el punto que más les costó? O que dijeron, "Güey, ni idea cómo hacer. Ni para atrás ni para adelante. Si me dicen todo, bueno, también es una respuesta válida. Pero como para saber más o menos qué fue lo que les costó un poco más. El caso sería, ¿Te escucho? Camilla, no sé quién habla. No, yo te escucho, ¿te escucho? ¿Sí? No, no, no. Ah, bueno, dale. A mí todo sería el primero, no sé tú. Este primer punto, el del cuadrado. Sí, o sea, no sabía cómo justificarlo. Y es Bien. eh, el tema de las ratas. Ah, sí, este. Bien, punto 4 acá también lo mencionaron. Punto Y 1, punto 2. Bien. encontrar el vértice, Y el punto 5 este que es el creo de que es la el recta. 5. Bien, más o menos todos entonces estuvieron medio que con lo mismo. ¿Sí? Bien. El punto 1 es o sea, tienen que resolver un problemita de geometría. No es muy complicado, ¿sí? Bueno, capaz que no se les ocurrió en ese momento porque por ahí ustedes no venían practicando de eso. Sí, pero es un problema geométrico bastante sencillo, no se vayan a quedar muy locos con que era muy complicado. Pero por ahí en ese momento obviamente ustedes no lo vieron, totalmente válido, ¿sí? El problema 2 es el típico problema que teníamos de despejar, ¿sí? O de factorizar o cosas por el estilo. O sea, te dan una expresión, no importa qué representa la expresión, tipo, no pasa nada que si dos resistencias eléctricas, no, eso es un contexto que te dan. Ahora lo que te importa es la ecuación y lo que te piden. Simplifique para R, o sea, tenés que simplificar. Tenés que llegar a una, porque está fea esta expresión, ¿sí? Entonces te piden que simplifiques. Eso, listo. ¿Sí? No pienses qué significa R1, qué significa R2, porque no importa. ¿Sí? Y después, bueno, te dan datos de R y de R2 y te piden que despejes R1. ¿Sí? Despejas R1 y calculas. ¿Sí? Por eso primero te piden que simplifiques, porque una vez que vos simplificas va a ser más fácil de despejar. ¿Estamos? Bueno, el punto 3, este era, nadie me dijo que le costó este, y este yo creo que era el de, por ahí el más facilón, por así decirlo, porque ustedes, Rufín, hicieron mucho y hablaron seguramente mucho de división de polinomio, entonces más o menos esto lo tenían en cuenta. Lo vamos a revisar igual, tranquilo. ¿Sí? El problema 4 es un problema de armar un sistema de ecuaciones. ¿Sí? El tema es que cuando te dan el problema vas a decir, ay, acá por dónde empiezo, qué son todos estos datos. ¿Sí? Si uno sabe que es un problema para armar un sistema de ecuaciones, capaz que hace una pausa y dice, bueno, acá seguramente son dos ecuaciones, tres como mucho, ¿sí? Dependiendo de las incógnitas que yo tengo, ¿sí? Y hago una pausa y digo, bueno, voy anotando los datos e intento interpretar qué es lo que me está diciendo, ¿sí? Estos problemas igual son los que más suele costarles, porque ahí usted tiene que trasladar algo que está coloquial, ¿sí? A un lenguaje simbólico, o sea, usted tiene que trasladar el problema que tiene en una ecuación, y eso es lo que suele costar mucho, tipo, ¿a qué le llamo X, a qué le llamo Y, o a qué le llamo A, o a qué le llamo B, lo que sea, ¿sí? Eso suele costar mucho, es normal, eso es práctica, ¿sí? Es mucha paciencia y práctica. El punto 5, este yo tengo que decir que para mí era el más complicado para ustedes, por el hecho de que capaz no le, por cómo está escrito, ¿sí? No lo interpretaron como podían haberlo interpretado. A este vamos a interpretarlo rápido. Ustedes cuando hicieron sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenían resolución gráfica de sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto? De sistemas de ecuaciones lineales. ¿Estamos de acuerdo? Yo estuve, ese día que yo fui a invitarlos a las clases de apoyo del grupo de WhatsApp, ustedes estaban hablando de esto con el profe Verón, ¿sí? Así que yo sé que lo dieron. Así que resolución gráfica del sistema de ecuaciones ustedes dieron. ¿Qué nosotros hacíamos? Graficar las dos rectas, ¿sí? Y si se cruzaban o no se cruzaban, sabíamos si tenía solución o no. Y justamente, si bien acá no nos dice resuelva gráficamente un sistema de ecuaciones, ¿sí? Lo que está pasando es que tengo dos rectas que se están cruzando en un punto.
significa que esta es una ecuación 1, esta es una ecuación 2, y si yo igualo, encuentro el punto donde se encuentran, ¿sí? Eso tiene una solución única, y ese es el vértice que me está pidiendo. También tiene que ver con la interpretación del problema, porque me están hablando de un triángulo, me están hablando de los vértices, no está en el eje, me lo están encarando por otro lado, pero lo podía resolver, ¿sí? Como un sistema de ecuaciones con resolución gráfica. Estamos, solo que en este caso yo armaría el sistema de ecuaciones, yo sé que se cruzan y lo que voy a hacer es resolverlo por otro método, voy a ocupar sustitución, suma, resta, lo que sea, ¿sí? Porque tengo los datos analíticos, no los datos gráficos. Lo vamos a hacer igualmente. Problema 6, problema 7 parece que a nadie le costó, ¿sí? Pregunto, ¿pudieron resolver? Estos son dos problemas de resolución de triángulos. Uno es un triángulo rectángulo y este otro hay que hacer una pequeña interpretación primero y después calcular triángulos rectángulos. Estos dos problemas, el 6 y el 7, ¿lo pudieron hacer todos? ¿Tuvieron algún problema? Tipo, alguien me diga, no pude, la verdad que no sabía cómo. Creo que a nadie le costó, pero como que discrepamos mucho en los valores por En ahí, los en los valores, resultados. puede pasar, puede pasar. Lo revisamos por las dudas, ¿sí? Tranquilamente puede suceder. Bueno, empecemos por el primer punto, si vamos a empezar a resolver. En el primer punto. Fíjense que se corta el césped del borde de un terreno, o sea, se va a cortar solo el borde y se va a dejar el cuadrado como que con el pasto largo, ¿sí? El resto del terreno permanece intacto, el terreno mide B metros y la franja media mide X metros de ancho. Lo que te pide es, explique por qué la parte podada, ¿sí? Es de B cuadrado menos B menos 2B, ¿sí? Y después factorice la expresión del punto A para demostrar que me queda de la siguiente manera. Y la expresión que aparece ahí, ¿sí? Vamos a resolver eso un ratito. Nosotros tenemos, ¿sí? Un cuadrado, ustedes hagan de cuenta que yo estoy dibujando un cuadrado, ¿no? Esto es lo más parecido a un cuadrado que yo puedo hacer en este momento, ¿sí? Y dentro tengo otro cuadrado donde no se corta el pasto, ¿sí? Esto tiene pasto largo, ¿sí? Y se corta solo en el borde. Lo que me dicen a mí es que este lado, ¿sí? Como es un cuadrado, este lado mide B y este lado de alto también mide B, ¿sí? Es un cuadrado, los lados son iguales, ¿sí? Y después lo que me dicen es que estas franjas, ¿sí? O sea, de acá hasta acá, mide X, que yo no conozco, es un valor X que yo no conozco, ¿sí? Y de acá a acá también mide X, ¿sí? Y esto es un cuadrado, lo que significa que de acá a acá también mide X, ¿sí? Lo que está pasando, lo que yo tengo que pensar es, bien, ¿qué área me están pidiendo a mí? ¿Sí? El área me dice, explique por qué el área podada, o sea, el área donde sí se cortó el pasto, vale tanto. Lo que me están pidiendo a mí es que yo calcule el área que voy a sombrear en azul, ¿sí? Es el área que está en azul, ¿sí? A mí me están pidiendo el área que está en azul. Ahora, yo les pregunto, esa área en azul es casi todo el área del cuadrado, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, yo podría decir que es b cuadrado, pero no es todo b cuadrado, porque este pedazo no cuenta. Entonces, algo le tengo que restar. ¿Qué le voy a restar yo? ¿Sí? Le voy a restar el área de este cuadrado verde, ¿sí? O sea, el área azul, vamos a escribirlo, ¿no? ¿Sí? El área azul, ¿sí? Que marqué en azul va a ser igual a ¿sí? B cuadrado, que es lo que marqué en azul, ¿sí?
O sea, el b cuadrado sería todo el área de todo el cuadrado, incluyendo el cuadrado verde, pero le tengo que restar el área verde. ¿Cómo le resto el área verde? Necesito encontrar cuánto vale el lado del cuadrado verde. ¿Sí? Yo les pregunto, si nosotros vemos acá, ¿sí? ¿Cuánto vale esto que está acá? Este lado que yo voy a... ¿sí? El lado del cuadrado verde. ¿Cuánto ustedes dirían que mide? Es pregunta, ¿eh? ¿Sí? Recordando que esto mide X y que esto mide X. ¿Cuánto yo le podría dar de valor al lado verde? ¿Observan lo que les quiero decir? Podría llegar a ser b menos 2x. Exactamente. Es exactamente lo que vos dijiste. ¿Sí? ¿Por qué la compañera dice que es b menos 2x? Porque lo voy a dibujar acá como una línea, ¿no? Yo tengo esta línea azul y le estoy restando este pedazo que está en rojo y le estoy restando este pedazo que está en rojo. ¿Cuánto mide este pedazo rojo? X. ¿Cuánto mide este pedazo rojo? ¿Sí? X. ¿Y cuánto mide el azul total? B. Entonces a B lo que hice fue quitarle una X y después quitarle otra X. ¿Cuánto me queda entonces acá en el verde? ¿Sí? Como dijo la compañera, B menos 2X. ¿Y cómo se calcula el área a un cuadrado? El área del cuadrado verde tiene de lado, ¿sí?, a B menos 2X. O sea, ese es el valor del lado. Yo voy a decir que es B menos 2X elevado al cuadrado. Y acá casi que ya solucionaron, porque lo que me queda es ver si cuando yo desarrollo lo que puedo desarrollar acá, me queda lo mismo que está en el parcial. Ojo que puede que lo que está en el parcial no es lo correcto, ¿sí? O sea, yo resuelvo y me da que no es lo mismo. Entonces yo digo, bueno, según mis cálculos, no es la expresión tal, no es el área del, ¿sí? El área del cuadrado donde se cortó el pasto, ¿sí? Puede suceder. Vamos a ver si en este caso sucede o no. Lo que me queda por calcular acá es claramente este binomio al cuadrado. Ojo que este binomio es, repito, el área del cuadrado verde, ¿sí? Vamos a decir de nuevo, el área azul es igual al área total, que vamos a poner en negro, vamos a cambiarla acá, ¿sí? El área total vendría a ser la del cuadrado completo, el área total, ¿sí? Menos el área verde, ¿sí? Área total, esta área total es b al cuadrado. Y esta área verde es b menos 2x elevado al cuadrado. Eso es lo que yo estoy planteando acá, ¿sí? El área azul es la resta del área grande menos el área verde. Lo que me queda por resolver es este binomio al cuadrado, ¿sí? Me queda entonces b menos. Binomio al cuadrado, ¿se acuerdan de cómo era la formulita? Voy a repasar, pero creo que era el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Bien, vamos por partes. El primero al cuadrado sería el valor de b elevado al cuadrado, ¿sí? Después, en este caso hay un menos, por lo tanto va a ser menos el doble producto, como decís, el doble producto es 2 por el primero, por el segundo término, ¿sí? Y después, Más el segundo al cuadrado. más el segundo elemento al cuadrado. Vamos a poner entre paréntesis acá para que se entienda. Vamos a hacer un poquito más grande. Menos b al cuadrado, menos 2 por el primero, que voy a poner entre paréntesis, por el segundo, que también pongo entre paréntesis, ¿sí? Más 2x elevado al cuadrado, ¿sí? Voy a poner entre corchetes. ¿Sí? Este corchete, entonces, es el resultado de hacer este binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Queda larguito, pero porque tiene muchos paréntesis nomás. Ahora, cuando calculemos, fíjense, me queda menos b cuadrado menos, perdón, b cuadrado menos b al cuadrado, menos 2 por 2, me queda menos 4, y b por x, que no puedo hacer nada, me queda bx, ¿sí?
más 2x elevado al cuadrado. ¿A cuánto es igual 2x elevado al cuadrado? Ojo con lo que me van a responder, pero necesito que me respondan. 4x al cuadrado. Perfecto. 4x al cuadrado. ¿Sí? Y ahora ojo con lo que va a suceder acá. Tengo un menos adelante de este corchete. Lo que significa que este menos me está diciendo, todo lo que está acá adentro va a cambiar de signo. Cuando yo le saco el corchete va a cambiar de signo. ¿Sí? O sea, me va a quedar b cuadrado y acá tengo b al cuadrado también está en positivo dentro del corchete. Con este negativo me va a quedar en negativo. ¿Sí? Después, menos 4bx. Con este negativo va a cambiar de signo. Más 4bx. Recuerden, el negativo adelante del paréntesis el corchete le cambia el signo todo lo que está dentro. Y después tengo más 4x cuadrado. Con este menos me va a quedar menos 4x cuadrado. Y ahí fíjense que acá lo que puedo hacer es tachar. Puedo simplificar esto porque estoy restando b cuadrado y estoy sumando b cuadrado. Y después me queda 4bx menos 4x cuadrado. Ya casi que terminé. ¿Se entiende que puedo hacer algo más acá? Porque la expresión que a mí me dieron, ¿sí? La expresión que a mí me dieron en el ítem B, fíjense, tiene un paréntesis ahí dando vuelta. ¿Qué es lo que habrán hecho? ¿Yo puedo hacer algo más acá? ¿Se podría sacar el factor común? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Qué factor, qué cosas aparecen en común en los dos términos? 4x. 4 y x. 4x, perfecto. Bien, si a este término le saco 4x, me queda b. Y si a este término le saco 4 y una x, me queda una x. Y ahí estoy viendo que ya resolví todo el problema. ¿Sí? Esta vendría a ser el área, ¿sí? Ya factorizada. Y esta vendría a ser el área que me estaban preguntando primero. Este es el ítem A del problema. Y este es el ítem B. Era un poquito largo, pero fíjense que no era imposible. Era una cuestión de maquinarle un poco, pero yo entiendo que ustedes no venían trabajando con este tipo de cosas, o por lo menos tengo entendido que no venían como que con estas cosas. Entonces era complicado. Lo que suele complicar más en la matemática es armar las ecuaciones correctamente. Es normal que les cueste, porque fíjense que nosotros tuvimos que armar esta primera ecuación. ¿Sí? Fíjense, en el primer ítem me dice, explique por qué el área de la parte podada es b cuadrado menos b menos 2x elevado al cuadrado. ¿Por qué pasa esto? Es por este planteo que nosotros hicimos hoy, ¿sí? De que yo borré que estaba acá al costado, ¿sí? Estaba acá. El ítem A sería, bueno, el área azul es igual a el área del cuadrado completa, que esto es el área total, ¿sí? Menos b menos 2x elevado al cuadrado, que esto es el área verde, ¿sí? El área azul, esto es lo que usted tiene que explicar. ¿Por qué esto da así? Bueno, porque este primer término es el área del cuadrado completa y lo que le estoy restando es el área de la parte que no podés. Para calcular justamente el área azul, es la parte donde sí se podó. Eso es todo lo que usted tiene que explicar, ¿sí? Cuando nosotros hicimos ese razonamiento, llegamos a la misma ecuación, fíjese, que está en el parcial. Entonces ya lo expliqué. ¿Por qué? ¿Por qué llego a este resultado? Porque hago la resta de esas áreas. El área total, que es el cuadrado completo, menos la parte donde no se cortó el pasto. Eso va a ser igual a la parte donde sí se cortó el pasto. ¿Sí? Y en el ítem B lo que hago es, bueno, desarrollo e intento simplificar lo más posible. Y llega a un área, a una expresión mucho más cortita. ¿Sí? Que justamente coincide con lo que me da el problema. Hasta acá. ¿Se entendió este problema? ¿Quedó alguna duda? Si no tienen dudas, me dicen, no tengo dudas. Si tienen dudas, me dicen, sí, acá no entendí. O sea, aprovechen este momento para sacarse las dudas. Ya pregunté hasta 5, ¿sí? Y asumiré que si nadie me dice nada, podemos proseguir. ¿Sí? Vamos con el punto 2. ¿Sí?
El punto 2 era el de la simplificación, que primero me piden que simplifique la expresión y que después, ¿sí? No saque captura, pero bueno, ya se está grabando esto, se subirá a YouTube, ¿sí? Bien, en el punto 2 me daba una expresión y yo tenía que simplificarla y después despejar uno de los valores y calcularlo, ¿sí? Lo que me dicen es que tengo que simplificar la expresión 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Puede ser, ¿no? A ver, epa, acá. Sí, exactamente, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? ¿De dónde viene esto? Nada me importa. Yo me atengo a lo que me pide la consigna, ¿sí? Que me está pidiendo que yo simplifique esto. A simple vista parecería fácil de decir, ya está simplificado, tipo, no hay muchos números, no hay mucho nada, ¿sí? Pero para despejar esto, ustedes entenderán que queda bastante feo para despejar. Si yo tengo que despejar, por ejemplo, R1 o R2, ¿sí? Esto es igual a R. ¿Estamos? Entonces, capaz que si lo trabajo un poquito, llego a una expresión más bonita. Lo que podría hacer es sumar estas dos fracciones, por ejemplo, ¿sí? Encuentro un común denominador, ¿sí? Vamos a hacerlo en un cálculo auxiliar. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Se entiende que este común denominador va a ser R1 por R2, ¿sí? Y ahí lo que hago es resolver la suma de fracciones. Yo sé que en general sumar fracciones es algo que ustedes no saben. Así que díganme, ¿explico paso a paso o simplemente escribo el resultado? Díganme, tipo, es por su bien lo que estoy preguntando. ¿Puedo volver a ver? Bien, lo que yo voy a hacer es sumar estas dos fracciones, ¿sí? Y lo que yo estoy preguntando es si saben lo que estoy por hacer, o sea, si saben y se va a entender lo que voy a hacer cuando sume las fracciones, o si lo explico más paso a paso. La parte de suma de fracciones lo doy, pero si el resto lo necesita, Mejor prevenir que curar, vamos a aplicar pasito a pasito, ¿sí? El común denominador, normalmente cuando yo no conozco los valores, siempre va a ser la multiplicación de los dos denominadores, porque es un común denominador, ¿sí? Porque es múltiplo de R1 y es múltiplo de R2. Es la forma más fácil de encontrar un múltiplo entre R1 y R2. Decir que él va a ser la multiplicación de ellos dos es la más fácil. Sobre todo si yo no conozco si hay alguna relación entre R1 y R2. O si cuáles son los valores de R1 y R2. Así que si tipo en general yo voy a decir que el denominador es este. Y lo que yo tengo que hacer es, tomo este denominador y lo divido por R1, ¿sí? Lo divido por R1. Y ese resultado lo multiplico por el numerador. Y ese resultado va a ir acá, ¿sí? ¿Qué voy a hacer entonces? R1 por R2 dividido R1, lo que yo estoy hablando acá cuando hablo de división es R1 por R2 dividido R1. Se entiende que acá puedo simplificar, ¿no es cierto? Me queda que el resultado de esa división, de esta primera división que estoy haciendo acá, es R2. Multiplico ese resultado por el numerador, que en este caso es 1, y me va a quedar R2. ¿Sí? Y repito lo mismo, pero para el otro denominador. ¿Sí? Acá divido y después multiplico ese resultado que obtuve y eso va a ir acá. ¿Sí? Bien, cuando voy a hacer esta división lo que estoy diciendo es que voy a hacer R1 por R2, o sea, tomo el denominador y lo divido por R2. ¿Sí? Tomo este común denominador y lo divido por R2. Lo que voy a poder hacer es esto, simplificar y me va a quedar R1 nomás. Multiplico ese resultado, o sea, R1 por 1 me va a quedar R1, ¿sí? Más. ¿Por qué el más? Porque es el signo que está acá. Lo que significa que después de hacer mi cálculo auxiliar, yo puedo expresar esto como R2 más R1 sobre R1 más R2.
¿Se entiende que todo este paréntesis que yo marqué en rojo es igual a esto que está acá? Perdón, acá en el denominador es una multiplicación. R1 por R2. ¿Se entiende que este paréntesis, una vez que resolví la suma, me queda esto que está acá? ¿Estamos todos de acuerdo? Tengo que seguir simplificando esto porque todavía no me quedó nada muy lindo. Lo que me está molestando es que todo esto esté en el denominador, ¿sí? Una forma fácil de eliminar esto o de explicar, de verlo distinto es, yo estoy haciendo una división, estoy diciendo 1, ¿sí? Dividido, eso parece el de porcentaje, vamos a ponerle el dividido así, 1 dividido R2 más R1 sobre R1 por R2. ¿Estamos de acuerdo, no? Esta raya fraccionaria grande que está acá es este signo de división. Este es otro cálculo auxiliar. ¿Sí? Bien, ¿y qué yo hacía acá para dividir? Una de las formas de resolver era hacer cruzado. Yo tengo este, ¿sí? Es división entre fracciones. Yo tengo 1 sobre 1, por ejemplo, acá, lo puedo decir que es 1 sobre 1, y una de las formas era multiplicar cruzado, este por este y va acá arriba, ¿sí? O sea, hacer 1 por R1, R2, y va a ir arriba en el resultado, ¿sí? O sea, me va a quedar R1 por R2, estoy resolviendo una división de fracciones, ¿sí? Y el otro, y el denominador era este por este, y iba abajo, ¿sí? O sea, R2 más R1, ¿sí? Esa era una forma. La otra forma era transformar la división en una multiplicación, dando vuelta a la segunda fracción, ¿sí? O sea, yo tenía esta división, ¿sí? Tengo esta división de fracciones y la transformo en una multiplicación. ¿Cómo? Dando vuelta a la segunda fracción. O sea, me queda R1 por R2 sobre R1 más R2. Estoy dando vuelta a la segunda fracción. Y el resultado me queda claramente R1 por R2 sobre, vamos a hacer esto por acá, ¿sí? La otra forma era hacer 1 dividido R1 más R2 sobre R1 por R2, ¿sí? Voy a dar vuelta a la segunda fracción, vamos a hacer una línea acá para dividir, ¿sí? Yo sé que está un poco desordenado, pero ténganme paciencia, ¿sí? Voy a seguir resolviendo acá abajo. Voy a dar vuelta a la segunda fracción de nuevo, R1 por R2, R1 más R2, ¿sí? Y este resultado claramente es R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Yo estoy resolviendo las dos cosas de distinta manera, ¿sí? Lo que pasó de este paso acá, ¿sí? Fue que cambió el signo. Fíjense que yo primero tenía una división y después pasó a ser una multiplicación, ¿sí? De acá a acá lo que hice es dar vuelta, ¿sí? Pueden resolverlo de la forma que ustedes quieran. Recuerden, si no buscan, si no me están entendiendo a mí, buscan división de fracciones, ¿sí? Y repasan, lo que significa que esto que yo tengo acá se transformó en R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Estamos de acuerdo que esta expresión es mucho más linda que la que está arriba? Que si bien aparecen más veces las incógnitas o las variables, es mucho más cómoda de trabajar, ¿sí? Inclusive de cargar en la calculadora es más fácil. Entonces, acá yo ya simplifiqué un poco la expresión. Listo, ya llegué hasta acá. No puedo hacer mucho más que esto. Lo que quedaría por hacer es la parte del ítem B, que es cuando a mí me piden, ¿sí?, que yo calcule. Me dice simplifique para R. Bueno, eso ya lo acabamos de hacer, ¿sí? Y dice, si R vale 70 y R2 vale 15, ¿cuánto vale R1? O sea, me están pidiendo que yo calcule R1.
Lo que me conviene hacer acá es, a partir de acá, ¿sí? Despejar R1. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a borrar los cálculos auxiliares. Mientras borro, díganme si quedó alguna duda, si quedó alguna consulta. Es el momento de hacerlo. Porque recuerden que la idea es que ustedes vayan entendiendo porque les puede tocar algo parecido en el examen. Yo sé que R es igual a 70 ohms, dice. Que R2 es igual a 15 ohms. Lo que me piden es que yo calcule R1, ¿sí? Para el ítem B. ¿Estamos? Lo que voy a hacer entonces es despejar R1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para despejar R1, voy a partir de esta última expresión que tengo, ¿sí? O sea, voy a decir R es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Lo primero que a mí me molestan en estas ecuaciones normalmente son los denominadores. Así que lo que voy a hacer es tomar esto que está dividiendo y lo voy a pasar multiplicando al otro miembro, ¿sí? Me quedaría R1 más R2, ¿sí? Por R es igual a R1 por R2. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Lo voy a hacer en un paso abajo mejor. ¿Sí? Me quedaría R1 más R2 por R es igual a R1 por R2. ¿Sí? Este paréntesis que está dividiendo pasó multiplicando al otro miembro. Voy a hacer la distributiva porque es lo que es más conveniente porque yo quiero despejar R1. Así agrupo todos los términos que tienen R1, que va a ser mi incógnita de un lado, y los otros términos que no tienen R1 los dejo del otro lado. Me quedaría R por R1, ¿sí? Estoy haciendo esta distributiva. R por R1 y R por R2. Seguimos, estaba haciendo la distributiva, sí, va a ser R por R2. Y acá de este lado no puedo hacer nada, me queda R1 por R2. Bien, listo, ya tengo todo sumas y restas. Lo que puedo hacer es agrupar todos los términos que tiene mi incógnita, donde tengo que recordar que mi incógnita es R1. ¿Sí? Voy a agruparlo todo de un lado y del otro lado voy a agrupar los términos que no tienen mi incógnita. Me quedaría acá entonces R por R1 menos todo este término, ¿sí? R1 por R2. Y este término que no tiene mi incógnita, lo está sumando, lo voy a pasar restando. R menos R por R2. ¿Estamos? Voy a hacer un poquito más grande el menos, pues si no se nota. Menos R por R2. Quiero que se entienda que tomamos este término, ¿sí? Y pasó hacia el otro lado. Y que tomamos este término, ¿sí? Y pasó hacia el otro lado al igual, ¿sí? Acá está el término en verde. Y acá está el término en azul. ¿Sí? Lo que me queda acá es justamente sacar factor común. R1, que es mi incógnita, queda R menos R2. Y acá me queda menos R por R2. ¿Sí? Y despejo. Finalmente entonces me queda R1 es igual a esto que está, ¿sí? Esto que está multiplicando, ¿sí? Va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar menos R por R2 sobre, ¿sí? R menos R2. ¿Sí? Esta sería la expresión final. Y ahora con los datos que yo tengo, lo que tengo que hacer es reemplazar los datos de R y de R2, ¿sí? Y calcular cuánto vale R1. Vamos a hacerlo rápidamente. Acá creo que se va a ver la calculadora. A ver.
¿Ven la calculadora? Sí. Bien. Me dice menos R por R2 sería menos 70, ¿sí? Por 15, que es R2, ¿sí? Menos 1050 me da. Y eso tengo que, ese es el numerador, menos R por R2. Y lo tengo que dividir, ¿sí? Ahí, perdón. Menos 1050 menos 1050, ¿sí? Dividido, y acá sería 70 menos 15, si no me equivoco. ¿Sí? Y ahí me da menos 19, ese es el valor supuestamente, ¿sí? Si no tuvimos ningún error en el despeje, ese vendría a ser el valor de R1, ¿sí? Lo importante ahora en este despeje, más que nada, es si se entiende lo que ustedes tienen que hacer a la hora de despejar, ¿sí? Calculo que no hay ningún error. Bueno, y acá me da el resultado. Una vez que calculo, ¿sí? Me da el resultado de la resistencia 1. Más allá del resultado, ¿se entiende el procedimiento? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por qué yo pasé el denominador multiplicando? Porque es lo que más me molesta yo quiero que me queden todos sumas y restas, ¿sí? O como mucho alguna multiplicación, que son mucho más fácil. Entonces, si hay una división, ese denominador, si es el mismo denominador para todo el miembro, en este caso para todo el miembro derecho, en un mismo denominador, todo el miembro derecho está dividido por este mismo paréntesis. Entonces lo puedo pasar multiplicando hacia el otro lado, ¿sí? Bueno, ¿qué me queda por hacer ahí? Y necesariamente voy a tener que hacer la distributiva, ¿sí? ¿Estamos? Una vez que hago la distributiva, agrupo los términos que tienen mi incógnita, que en este caso era R1. ¿Por qué es R1? Porque la consigna me dice que yo no conozco R1, que tengo que calcular R1, ¿sí? Entonces, despejo R1, que es mi incógnita, agrupo los términos que tiene R1, después saco factor común R1, ese medio que siempre es el anteúltimo paso, ¿sí? Y una vez que saqué factor común, va a pasar dividiendo al otro miembro, ¿sí? Y ahí me quedó solita mi incógnita. R1 entonces va a ser igual a ta, ta, ta. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Se entendió el despeje? ¿Se entendió la simplificación? Esto es trabajo algebraico. A veces trabajar con las letras los primeros años a ustedes les va a costar un poco, pero se tienen que acostumbrar porque lo van a hacer durante toda la carrera. Sí, van a trabajar mucho algebraicamente haciendo despejes, haciendo demostraciones, al menos durante los primeros años. Y es necesario que ustedes se acostumbren, ¿sí? Por eso se les estaba hablando cómo ustedes simplifican y cómo ustedes escriben ecuaciones. Es importante para lo que se viene después. Les puede salir mal, es normal que les salga mal. Eso se soluciona practicando. ¿Estamos? Lo que recomiendo muchas veces es que también hay calculadoras que simplifican las cosas. En la computadora, por ejemplo, hay páginas que ustedes buscan eh, calculadora de simplificación y ustedes cargan la expresión y se la simplifica, ¿sí? O hace lo máximo que puede la calculadora para simplificarlo. O sea, hay muchas herramientas que también sirven para esto. Inclusive hay calculadoras que cuando hacen cálculos algebraicos, así, ya te dan factorizados, ¿sí? Y por ahí lo que ustedes llegan no es lo mismo, pero capaz que si factorizan llegan a eso. Es cuestión de práctica y de amañarse. Repito la pregunta. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Díganme sí o no. Y si no se entendió en algún punto, retomamos. Bien, perfecto. Ah, lo que recomiendo es que para estas cosas busquen ejercicios de simplificación y eso, porque acá estamos trabajando con R1, R2, pero tranquilamente pueden ser A y B o tranquilamente puede ser X e Y, ¿sí? O sea, son variables, son valores, los cuales yo no tengo definidos, o sea, son letras. Practiquen mucho de eso, practiquen hacerla, sobre todo lo que es con fracciones, gente, practiquen mucho lo que es
operaciones con fracciones. Sobre todo si son expresiones algebraicas. Porque ahí van a tener que simplificar, van a tener que... Practiquen eso, o sea, más allá del parcial de hoy, practiquen, porque lo van a tener que hacer. Y lo de despejar, también practiquen. Seguramente se encuentran un montón de ejercicios en internet o en sus guías mismos para hacerlo. ¿Estamos? O sea, recomendación mía. En el siguiente punto dice... Bueno, el punto 3 era el que más o menos todos pudieron resolver. ¿Sí? Es exacta la división. Acá se observa que el último numerito, que yo sé, porque sé hacer Ruffini, se supone, ¿no? El último numerito es el resto. Ese resto, si es 0, la división es exacta. En este caso ya me está mostrando que no es 0, así que la división no es exacta. Explique su respuesta es eso. Este último numerito que aparece acá es el resto de la división y la división va a ser exacta solo si el resto es 0. Listo. ¿Sí? Después, escriba el polinomio dividendo, el polinomio dividendo y el polinomio divisor. El polinomio dividendo es el que está acá arriba. ¿Sí? Y acuérdense que está completo. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 numeritos. Tengo un polinomio de grado, o sea, si quieren lo puedo contar de atrás para adelante, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4. Tengo un polinomio de grado 4. Coeficiente de grado 4, coeficiente de grado 3, coeficiente de grado 2, coeficiente de grado 1 y coeficiente de grado 0. Puedo escribir el polinomio. ¿Sí? El polinomio va a ser x cuadrado menos 2x cubo más 0x, perdón, repito, x a la cuarta menos 2x cubo más 0x cuadrado menos x más 1. Ese es el polinomio dividendo. ¿Sí? Y el divisor es el que tiene, cuando yo puedo hacer Ruffini, el divisor tiene la forma x menos c, ¿sí? Donde acaba el valor de c. ¿Sí? Entonces el divisor tiene forma x menos 2. Ese es el polinomio divisor. Y bueno, puedo usar el algoritmo de la división para comprobar. Lo que te está diciendo, él puede usar ahí, está mal usado, en realidad hace la división por el algoritmo para comprobar que te da lo mismo. O sea, te estaban pidiendo que haga la división de nuevo, pero de la otra forma. ¿Sí? ¿Pasamos al punto 4? ¿Puede ser? ¿O revisamos el punto 3? ¿Será que podríamos hacer la división por el algoritmo? ¿Sí? Yo estoy diciendo que el polinomio p de x es, según los coeficientes, 4x cuadrado menos 2x cubo más 0x cuadrado más x, o menos x era, ay no me acuerdo, menos x, ¿sí? Menos x más 1. Estos son los coeficientes, estos son los numeritos que aparecen, ¿sí? En el Ruffini. ¿Alguien habló ahí? ¿Alguna consulta? Menos 2, 0, menos 1, 1. Estos son los numeritos que aparecen en el Ruffini. ¿Sí? Bien. Mi polinomio divisor, ¿sí? Va a ser el que tiene la forma x menos 2. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque apareció un 2 ahí en Ruffini acá. ¿Sí? Aparece un 2. Bueno, planteo la división. ¿Sí? Me queda x cuarta. Vamos a hacerlo un poquito más acá. ¿Sí? X cuarta menos 2x más 0x cuadrado menos x más 1 dividido x menos 2. Bien, esto tiene dos términos. Lo que voy a hacer es, esto es x cubo, ¿verdad? ¿Sí? Lo que voy a hacer es siempre tomar de a 2 acá, porque esto tiene dos términos. Acá tengo un binomio, voy a tener que ir tomando de a 2. Entonces voy a tomar primero que nada esta parte. Estos primeros términos. ¿Sí? Y lo que yo busco es que los primeros términos se simplifiquen, se resten. Pues yo voy a restar acá. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé x cuarta? Por x cubo. ¿Sí? Ahora hago x cubo
por x, x a la cuarta. X cubo por menos 2, menos 2x cubo. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que hice fue multiplicar acá por el divisor. ¿Sí? Multiplicar este primer factor del cociente por el divisor. Me terminó dando esto. ¿Sí? Y acá hago x menos x cuadrado. Esto se me va a simplificar. ¿Sí? Y después tengo menos 2x cubo menos 2x cubo. ¿Cuánto me queda eso? Se anularía. Se anularía también, ¿sí? Porque estoy haciendo menos 2x cubos menos menos. Ese menos menos me va a quedar en más. Acá me queda menos 2x más 2x cubo. También se me van a anular. ¿Sí? 0. Más 0x cuadrado. ¿Sí? Y acá, no voy a seguir trabajando con esto, ¿no? Voy a pasar directamente a x más 1. ¿Sí? Me queda menos x más 1. Y acá, bueno, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x para que se me cancele con la x? Esta x negativa. Voy a tener una resta acá. Lo que significa que voy a hacer menos, ¿sí? 1. X por menos 1 me va a quedar menos x. ¿Sí? Y menos 1 por menos 2 me va a quedar más 2. ¿Sí? Con estos ceros ya no trabajo, tipo, porque son ceros. ¿Estamos? Lo siguiente que me queda es tomar de a pares, tomar estos últimos dos términos que me quedaron. ¿Sí? Porque acá me quedó 0. ¿Sí? 0x cuadrado. Y acá me quedó 0x cubo. Y acá me quedó 0x cuarta. Tipo, se me canceló todo. Lo que me queda es trabajar con estos términos. ¿Sí? Multiplico por menos 1, ¿por qué? Porque yo necesito que esta x se cancele con el resultado, digamos, con esta x. Bueno, menos x, menos x, se me van a cancelar. Y me queda más 1 menos 2 menos 1. Y ahí termino. Este es mi resto. ¿Sí? Esto sería el algoritmo de la división. ¿Sí? El resto es un polinomio me da menos 1. ¿Sí? Pero fíjense que me está dando... ¿Sí? Parecí, fíjense, que acá me está dando 1, 0, 0 menos 1. ¿Sí? Este es el c de x, que es el cociente. ¿Sí? Es x cubo menos 1. ¿Sí? Y fíjense que en Ruffini a mí me quedaba los coeficientes, los cuento de atrás para adelante, ¿sí? Menos 1, 0, 1, 0 van a ser los coeficientes de grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Sí? Este es el polinomio cociente, son los coeficientes del polinomio cociente. Término de grado 0 menos 1, término de grado 0 menos 1, término de grado 2, 0, término de grado 3, 0, perdón, término de grado 1, 0, término de grado 2, 0, término de grado 3, 1. El coeficiente de grado 3 es 1. O sea, me está dando exactamente lo mismo. Este es el polinomio cociente, este es el polinomio recto, ¿sí? Y por Ruffini yo tenía 1 menos 2, 0 menos 1, 1. Acá está el 2 y acá me va 1, 0, 0, menos 1, menos 1. Esto será el resto de x, ¿sí? Menos 1. Estos son los coeficientes de mi cociente. Repito, grado 0, menos 1. Grado 1 es 0x, más, ¿sí? Menos 1, más 0x, ¡ay! Perdón, más 0x cuadrado más x cubo. ¿Sí?
este es el polinomio que tiene estos cocientes. Que si yo me olvido de los términos que tienen 0, me queda x cubo menos 1. Que es exactamente, fíjense, este cociente, es exactamente este cociente, y este resto, ¿sí? Es este resto que está acá. O sea que, haciendo el algoritmo de la división, yo puedo verificar que es correcto lo que acabo de hacer. O que es correcto lo que está hecho en el Ruffini. ¿Sí? En este caso 200. Acá dice 200. Y no. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? Entonces en este punto 3, ya observamos acá que haciendo el algoritmo de la división, que sería esto, ¿sí? Yo puedo verificar que justamente haciendo Ruffini me da el mismo resultado. Está perfecto. O sea, el Ruffini que está en la parcela está bien. ¿Sí? Podía llegar a estar mal, ojo. ¿Sí? ¿Se entendió entonces a quien me había pedido lo del algoritmo de la división? ¿Se entendió cómo se hace? Sí, se ha entendido, gracias. Perfecto.